Hola a todos, mi nombre es José Alberto Retamosa y soy docente e investigador postdoctoral en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los primeros pasos dados en el desarrollo de una experiencia didáctica, que todavía sigue en construcción y cuyo fin es, a su vez, difundir, transferir el conocimiento que a día de hoy tenemos desde la arqueología sobre la producción de vidrio y de objetos de vidrio en la antigüedad. Sin embargo, antes de comenzar, brevemente, querría dar las gracias a la organización del INDOC por haber aceptado esta propuesta de comunicación. A modo de introducción, merece la pena recordar que la arqueología estudia el pasado y lo hace a través de los vestigios materiales que desde ese pasado han llegado hasta nuestros días. Pero su objetivo no es quedarse solo en lo material. De hecho, pretende estudiar lo que da sentido a lo material, que siempre es algo intangible e inmaterial, curiosamente, ya sea porque nunca tuvo una forma o porque ha desaparecido a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva nos interesa el ambiente, el contexto en el que vive el ser humano en el pasado, sus creencias, sus ideas, la forma en que se organiza social, económica, política, culturalmente y un larguísimo etcétera. Es tan amplia la arqueología que tiene divisiones temáticas internas, dependiendo de qué queramos estudiar. Y además existen enfoques metodológicos internos para resolver, depende qué pregunta tengamos. La arqueología de la producción, por ejemplo, a la que yo me dedico, estudia el proceso que da lugar a la fabricación de un producto y se hace preguntas que necesitan enfoques de apoyo. Por ejemplo, la arqueología experimental nos es muy útil porque nosotros proponemos cómo se ha podido fabricar un producto, pero la arqueología experimental lo pone a prueba, reproduce el proceso técnico completo y introduce nuestras hipótesis en ese proceso y las valida o las invalida dependiendo de si son factibles o no. Pero además de tener un interesante valor en la investigación, la arqueología experimental, de la que en realidad vamos a hablar más en esta comunicación, tiene un uso o un potencial didáctico increíblemente elevado. Al fin y al cabo, cuando una persona participa de la reproducción de un proceso técnico o de la elaboración de un producto, está teniendo una experiencia directa con el proceso de producción. Está tocando, manipulando los materiales, está experimentando cómo darle forma o transformarlo, está equivocándose, está corrigiéndose y al final obtiene ese producto. Esa replicación del proceso permite entender, aunque no sea exactamente igual que el proceso que queremos imitar, permite entenderlo con mejor exactitud. De hecho, el potencial didáctico de la arqueología experimental es tal que ya a día de hoy se encuentra bien integrada en la formación de arqueólogos, en los grados y másteres universitarios y en talleres de difusión. Se logra llevar, por ejemplo, al terreno experimental con bastante eficacia en cualquiera de estos ámbitos formativos y de difusión, la obtención o talla de herramientas útiles líticos o la producción de objetos cerámicos. Sin embargo, desgraciadamente, no todos los materiales o procesos productivos se pueden trasladar al contexto educativo tan fácilmente. De hecho, el vidrio, como otros materiales, suele quedar apartado, no porque sea menos interesante, sino porque su proceso técnico y productivo es complejo y requiere unas circunstancias especiales. Sin embargo, cabe decir que ya ha habido algunos intentos bastante exitosos de reproducir procesos productivos vidrieros en ámbitos tanto formativos como de difusión. Y eso ha sido posible tanto por parte de empresas dedicadas a la difusión del vidrio, como habéis visto en la diapositiva anterior, como por parte de instituciones públicas y privadas, especialmente destaca lo que estoy viendo en la imagen, que es una iniciativa de la Universidad de Córdoba. Sin embargo, como digo, al ser un proceso tecnológico complejo, no es fácilmente replicable bajo cualquier circunstancia. Lo que lo hace difícil de emular es que el vidrio requiere altas temperaturas para adoptar un estado fluido que permita su manipulación, y esto a su vez implica tener infraestructuras específicas para ello, herramientas adecuadas, un conocimiento sobre cómo se hacen estas cosas y cómo se manejan, y finalmente unas condiciones de seguridad que son difíciles de asumir en espacios educativos, digamos, ordinarios. De estas complejidades surge la pregunta central del trabajo, que es: ¿sería posible diseñar una actividad didáctica acerca de este proceso productivo de fabricación del vidrio y de objetos de vidrio en la antigüedad, eliminando de la ecuación lo peligroso o complejo de emular
como el calor, y asimismo que esa actividad sea asequible y accesible para todo el mundo. Para resolver esta cuestión o tratar de resolverla se plantearon 4 objetivos secuenciales. El primero sería adaptar el proceso técnico complejo vidriero a un contexto didáctico seguro, lo cual implica eliminar las fuentes de calor y por tanto desgraciadamente también el vidrio, porque necesita ese calor para ser trabajado. El segundo objetivo, derivado del primero, sería encontrar unos materiales que sirvan de sustitutos a lo que hayamos eliminado de esta ecuación y que a su vez permitiera seguir reproduciendo paso a paso o lo más fielmente posible el proceso de producción de objetos de vidrio en la antigüedad, como si usáramos un vidrio de verdad y una fuente de calor de verdad. El tercer objetivo sería valorar la viabilidad de estos materiales sustitutivos y de las técnicas empleadas, tanto en términos de coste como de dificultad de manejo, como de duración necesaria de la actividad para completar la tarea y cómo se podría adaptar o si se puede adaptar a distintos públicos en forma de taller. Y finalmente, en caso de valoración positiva de la consecución de los 3 objetivos anteriores, cosa que hemos conseguido, testar de alguna forma esto en un taller, en un contexto real de divulgación arqueológica, en un evento abierto donde pueda asistir personas de diferentes rangos de edad y de diferente procedencia y características sociales. Para que ustedes puedan entender rápidamente qué es lo que estamos tratando de emular, estos recipientes, estos ungüentarios, se fabrican todos de la misma manera a pesar de que los hay de muy diversa forma y decoración. Básicamente, al extremo de una vara metálica se coloca una masa de arcilla con otros elementos orgánicos e inorgánicos, endurecida al cocerla en el horno, que nos sirve como base o núcleo del recipiente que vamos a elaborar. En torno a ese núcleo se aplican hilos o cordones de vidrio o se baña directamente en vidrio fundido. Después se alisa y se aplican otros nuevos cordones que suelen tener un color diferente al del vidrio usado de base, sirven de decoración. Esos cordones también se alisan y se mueven y se empujan para generar motivos diversos. Y luego, antes de que se enfríe y se endurezca el vidrio aplicado, se genera el borde, el cuello, a veces se aplican asas, a veces base, a veces ninguna de las dos, a veces las dos juntas. Y se deja enfriar y endurecer. Cuando ya está listo, se extrae la varilla y se rompe el resto del núcleo que queda dentro del recipiente para vaciarlo y precisamente que sirva para almacenar líquido. Adaptar todo esto era un reto, pero el mayor de los retos era encontrar un material que funcionara como el vidrio sin serlo. Y después de varias pruebas y eliminando las arcillas de la ecuación, puesto que se asocian a un proceso productivo diferente como es el de la cerámica, vimos posible el uso de la porcelana fría y de la plastilina, pero siguiendo el criterio de intentar generar una experiencia didáctica lo más asequible posible, la porcelana fría, que tiene un coste económico más elevado, también quedó descartada y nos quedamos finalmente con la plastilina, que sin embargo necesita para endurecerse o bien un horno, lo cual no estábamos dispuestos a añadir a la experiencia didáctica, o bien a aplicar a su exterior, una vez finalizado el trabajo, una capa o varias capas de cola blanca diluida o no. Y esto no es un paso de la producción del vidrio, pero nos pareció una solución efectiva a la hora de trasladar esta experiencia didáctica a diferentes contextos didácticos educativos. También adaptamos el resto de herramientas y técnicas que se usan en este proceso de producción de los ungüentarios de vidrio prerromanos. No usamos ningún tipo de herramienta metálica, usamos de metal y de plástico. No usamos un núcleo de base arcillosa porque no la pudimos cocer y planteamos dos posibilidades. O hacíamos núcleos de pasta de papel, cuyo proceso técnico de fabricación es similar al de arcilla pero sin necesidad de cocer, o usamos otros materiales que seguramente no puedan ser vaciados del interior del recipiente final, como por ejemplo el Porexpan. Lo primero, aunque muy interesante, decidimos dejarlo de lado porque había que preparar esos núcleos con mucha antelación, al menos un día, y en caso de participar de una experiencia didáctica en un taller abierto, es difícil calcular el número de núcleos que serían necesarios para que todos los participantes tuvieran uno, porque no se puede calcular el número de participantes. Así que nos quedamos con la opción del Porexpan, en forma de bolas, de esferas y de elipsoides de diferentes tamaños para generar recipientes de diferentes tamaños precisamente. Lo malo, pues, que no se puede vaciar del interior del objeto.
Cuando pusimos en práctica esta replicación del proceso en el laboratorio, nos dimos cuenta de que el resultado era bastante semejante a lo que es el proceso real de fabricación de estos ungüentarios de vidrio prerromano. Primero, colocando nuestro núcleo alrededor de nuestra vara de trabajo, luego formando cordones y colocándolos alrededor del núcleo, tanto del color base como del color decorativo. Más tarde, alisando la superficie del objeto y trabajando la morfología de los hilos decorativos de colores diversos, también de la misma forma que se hace en el vidrio, empujando con otras herramientas, y después de eso, alisándola una segunda vez para eliminar posibles imperfecciones derivadas del empuje del material de plastilina. Finalmente, se aplicaba el endurecedor y una vez endurecido se retiraba la varilla, desgraciadamente dejando dentro el núcleo de porous pan. Lo bueno de dejar esto dentro es que le daba mayor firmeza al objeto y era más difícil provocar su deformación o que se rompiera con el paso del tiempo. En estos intentos en laboratorio hicimos diferentes réplicas y esta que ven en la pantalla no es la que mejor salió, de hecho esta fue la primera. Y el acabado, aunque algo tosco, es similar a lo que se quiere conseguir, por lo tanto vimos que el objetivo era plausible de trasladar a un ambiente educativo y didáctico. Llevamos una primera versión de esta experiencia didáctica a los talleres de arqueología que se celebraron en el marco de la First Lego League en Granada en este año 2026. Era interesante porque estos talleres tenían que ver con la temática central del evento, que era la arqueología, y todos ellos estaban diseñados, iban de la mano u organizados por el EDOLAB ARC, el Laboratorio de Educación Patrimonial y Arqueología de la Universidad de Granada. Organizar la actividad didáctica aquí era interesante porque no solo participarían aquellas personas inscritas en el evento, que eran chicas y chicos de entre 11 y 16 años, sino que también daba pie a que participaran sus acompañantes, tanto de mayor edad como de menor edad. Y se trató de tener siempre un máximo de 8 participantes a la vez. Se podían ir levantando poco a poco y estos sitios libres ocuparlos personas nuevas. Y se vio que era necesario acompañar a los participantes en el proceso, es decir, no era una aplicación y luego dejar reproducir, sino acompañar en esa reproducción paso a paso a los participantes. Entre los materiales que se dieron al inicio y durante la ejecución de este taller vimos esencial dar ejemplos de qué es lo que tenían que conseguir y por supuesto una explicación previa de a qué nos estamos enfrentando. Pero esa explicación se planteó mediante preguntas guías, no era un discurso por parte del monitor del taller. Se preguntaba a los participantes qué creían que era el vidrio, que desde cuándo se cree que existe o para qué se pudo utilizar el tipo de objeto que íbamos a replicar. Puede decirse que la experiencia didáctica fue un éxito porque siempre tuvimos asistencia de participantes. Es más, llegó a cierto punto en que tuvimos que ampliar el número de 8 participantes simultáneos a 12, porque si no, no había forma de que todo el mundo pudiera tener esta experiencia. Tuvimos alrededor de unas 60 personas interesadas en esta actividad a lo largo de 2 días, tanto niños y niñas participantes en el evento como sus acompañantes. Jugaron a ser vidrieros por un día a algunos adultos también. Y todos acabaron muy contentos. No hicimos una encuesta como tal porque no teníamos los medios, era un evento demasiado abierto y esto era simplemente una experimentación inicial, pero la tasa de satisfacción era alta. De hecho, toda persona que intentó iniciar el taller acabó produciendo un ungüentario prerromano y se lo llevó a casa. Incluso aquellas personas que interrumpían su actividad porque formaban parte del evento y tenían que levantarse, volvían al cabo del tiempo a terminar sus ungüentarios. Desgraciadamente, el límite de tiempo de la comunicación impide desarrollar los resultados ampliamente y habrá que esperar a la versión escrita. Pero sí quisiera destacar un resultado que me llamó la atención y es que los participantes aprendían el proceso técnico y lo replicaban paso a paso. Exactamente igual, pero querían darle un toque personal y nunca intentaban imitar el acabado final de los objetos que tenían en las fotografías como ejemplo. Siempre querían hacer algo diferente. Y eso quiere decir que en este estudio reglado, tecnológico y que parece que tiene que ser científico y algo rígido, sigue habiendo espacio para la creatividad. Finalmente, como reflexión final, creemos desde el EDOLAB que se puede replicar este taller en diferentes ambientes, que tiene un gran potencial didáctico y que el día de mañana incluso pueda desarrollarse en forma de proyectos de innovación docente.
Y nada más. Muchas gracias por su tiempo.